Caso de que el paciente masculino de 45 años que acude con nosotros por fuerte dolor lumbar de tipo sordo con un tiempo de evolución de 10 meses, hay un dolor que se presenta en reposo y en el movimiento permitiendo solo una pequeña parte del día sin dolor. El paciente refiere no haber sufrido ningún tipo de trauma en los últimos 10 años, pero lo particular de este caso es el dolor irradiado en ambos glúteos al sentarse y el dolor incluso llega al agujero popliteo del lado izquierdo, describiendo su dolor como 10 de 9 en una escala subjetiva. Como antecedentes se encuentran que hay protrusiones en la zona de L3 a L4 y L5 a S1 en la F. No se encuentra alteraciones en el paciente, presenta una rectificación cervical y activación e hiperactivación del lateral con la presencia de puntos gatillos activos. En su tomografía se aprecia una fractura del segmento interarticular de L5 derecho con la separación de 2 milímetros entre los segmentos óseos. El diagnóstico general del estudio arroja esponterolidosis lumbar L4 y L5. En la exploración física del paciente en la posición hay una rectificación de cabeza, una cifosis poco marcada y una rectificación de la zona lumbar con pelvis claramente retroversida. Una disminución de la movilidad analítica dorso-lumbar en los movimientos tronco, sacro-inflexión, varo de rodillas y mínimo valgo en tobillos, pliegues lumbares asimétricos. En la población a nivel dorsal de la columna nos encontramos con hipertonía del cuadrado lumbar izquierdo con respecto al derecho, musculatura paravertebral y un punto gatillo en romboide derecho, escápula alada derecha. A nivel vertebral valoramos la hipertonía de ambos psoas, diafragma y sacro bloqueado en flexión y ambos articulares sacroiliacas bloqueadas. Puntos dolorosos en la piramidal acompañados de la hipertonía que irradia hacia el glúteo, acompañados de la cabeza posterior de los miembros inferiores. La movilidad pasiva del eje vertebral está disminuida en contadas zonas hipomóviles y en zonas dorsales y otras que están hipermóviles. El test de Apgar negativo, el test de Lasker negativo, signo de Bonnet positivo, Vas-Dalaba negativo, prueba de pliegue cutáneo de Kimbler, Splint test negativo. Liberación diafragmática. El paciente debe estar en decúbito supino. El terapeuta tomará con la punta de los dedos la superficie inferior del diafragma, por debajo del arco costal. Posteriormente hará movimientos de manera craneal a caudal. Esto durante 5 series y 10. El paciente debe realizar 3 respiraciones profundas al finalizar cada serie. El paciente se encuentra en decúbito supino y le pedimos que por favor coloque una mano sobre su esternón y otra mano en la apófisis xifoide. Nosotros como terapeutas vamos a colocar la mano por debajo de su espalda, teniendo una barrera entre la espalda y la camilla, y le vamos a pedir al paciente que por favor haga una presión. La presión debe de ser constante. Le vamos a pedir que inhale por la nariz, tratando de inflar la panza como un globo, y le vamos a pedir que exhale por la boca, desinflando ese globo y pidiendo en todo momento que no deje de hacer presión en la mano del terapeuta. Se encuentra en decúbito supino con la cabeza en posición neutra y el terapeuta puede estar sentado o parado detrás de el procedimiento que debe hacer es rotar la cabeza del paciente a 45 grados ipsilateralmente e inclinarla de forma pasiva, acortando el esternocleidomastoideo. En este momento, con el pulgar y los demás dedos se debe de comprimir el ecom y localizar el punto gatillo de arriba abajo mediante un rodamiento. Se puede estirar un poco las fibras para poder realizarlo separado de la arteria carótida y ejercer una presión durante 20 segundos. Para la técnica SCS para desactivar los puntos gatillo del romboides, el paciente debe estar en decúbito prono. Se debe hacer una leve compresión sobre la zona dolorosa durante 90 segundos y constantemente se le tiene que preguntar al paciente que indique la sensación de dolor del 0 al 10, siendo 10 un dolor insoportable y 0 sin dolor. La frecuencia del tratamiento va a ser dependiendo de la persistencia del punto gatillo y la modalidad va a ser duración de los tejidos blandos de la región lumbar, craneal y lateral. El paciente debe estar en decúbito prono. El fisioterapeuta debe estar de pie a un lado del paciente colocando el dedo índice y medio de la mano izquierda en sentido craneal, apoyándolos plenamente sobre los paravertebrales del lado del fisioterapeuta y el borde cubital de la mano derecha sobre las falanges distales de la mano izquierda. Se deben mover las manos en sentido craneal lo más que permita la piel con una presión simultánea sobre el músculo, luego liberar la presión y repetir rítmicamente sin perder en contacto con la piel. Realizarlo de ambos lados. La dosis es de 10 repeticiones por 4 a 5 series. Se va a realizar el tratamiento con base en la hipertonía presentada en la zona y la modalidad es movilización de los tejidos blandos y las articulaciones de la región lumbar en la parte externa. El paciente debe estar en decúbito lateral. El fisioterapeuta debe estar de pie frente al paciente y sus dedos deben sujetar la cara interna de los músculos paravertebrales del lado contrario a la posición del paciente, mientras que con sus antebrazos provoca inclinación contralateral pasiva de la columna del paciente. Un antebrazo se coloca sobre la parrilla costal y el otro sobre la cresta ilíaca. La dosis son 10 repeticiones por 4 a 5 series y la frecuencia se va a realizar dependiendo de la hipertonía presentada en la zona y la modalidad es durante la sesión. Técnica neuromuscular para el trapecio superior. El paciente se encontrará en decúbito prono con el brazo a tratar colgando de la camilla para trabajar con una presión menor en las fibras superiores del trapecio. El terapeuta se encontrará a un lado de la extremidad afectada.
El terapeuta coloca sus dedos sobre el lado inferior de las fibras anteriores del trapecio y realiza deslizamientos a lo largo del área. Técnica neuromuscular de deslizamiento, presión deslizante. El paciente debe estar en decúbito prono con los brazos fuera de la camilla, mientras que el terapeuta se encuentra del lado de la camilla de la zona a tratar. El terapeuta lleva a cabo deslizamientos con el dorso de su brazo aplicando presión sobre la pared posterior del tórax. Esto se debe hacer de 4 o 5 series con 8 repeticiones y se realiza 3 veces a la semana. Postura en sedestación. El paciente debe sentarse en una silla, con los pies tocando el piso, las rodillas a 90 grados y la espalda con un buen apoyo, utilizando un rollo lumbar para mantener la lordosis y corregir la postura flexora. Los hombros deben estar relajados sin encorvarse o tirarse hacia atrás. Se debe cuidar retraer la cabeza en una posición que pueda mantenerse en largos periodos de tiempo. Postura en bipedestación. El paciente debe estar erguido con espalda recta, buscando mantener las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral, para que el peso corporal se reparta proporcionalmente en vértebras, discos intervertebrales y ligamentos. Retracción cervical sentado. El paciente retrae la cabeza lo más lejos que le sea posible durante 5 segundos y repite el número de veces indicado, es decir, 10 repeticiones 6 veces al día. Es importante mantener la barbilla hundida durante la retracción. Extensión del cuello sentado. El paciente debe estar en sedestación. Debe extender la cabeza hacia atrás lo más lejos que le sea posible, con la barbilla levantada hacia arriba. Se debe cuidar no mover el cuello hacia adelante mientras se realiza la extensión. Posteriormente, rotará la cabeza aproximadamente 2 centímetros de manera bilateral. Esto 10 repeticiones y se debe mantener 5 segundos cada que se haga el ejercicio, durante 6 veces al día. Retracción de cabeza acostado. El paciente debe estar en decúbito supino con la cabeza en el borde de la cama sin almohada. Él debe empujar el cráneo sobre el colchón al mismo tiempo que empuja su barbilla hacia adentro, realizando una retracción cervical. Se debe mantener 5 segundos en cada repetición, que son 10 repeticiones 6 veces al día. Extensión de cabeza acostado. El paciente debe estar en decúbito supino con la cabeza, el cuello y el inicio de los hombros fuera de la cama. Con una mano el paciente debe sostener su cabeza con la palma sobre el occipital. Posteriormente irá extendiendo la cabeza hacia el suelo. El paciente deberá retirar su mano e intentar extender lo más que pueda como si intentara mirar el suelo. Una vez en esta posición deberá rotar levemente la cabeza aproximadamente 2 centímetros. El paciente deberá intentar relajarse en esta posición durante 30 segundos. Esto 10 repeticiones 6 veces al día. El paciente se encuentra en decúbito prono con los brazos a un costado del cuerpo y la cabeza girada hacia cualquiera de los 2 lados. Únicamente debe permanecer en esta posición mientras realiza respiraciones profundas varias veces. El paciente se coloca en decúbito prono con los codos por debajo de los hombros, apoyado con los antebrazos. El ejercicio comienza realizando respiraciones profundas 4 o 5 veces para poder permitir que los músculos de la espalda se relajen por completo. Se mantiene en esta posición. Como nota a este ejercicio, la realización de este debe seguirse siempre después del ejercicio 1 y debe realizarse una vez por sesión o no más de 2 veces al día. Técnicas cervicales de Mackenzie. Ejercicio 6. Rotación de cuello. El paciente en sedestación mirando hacia el frente con postura relajada, sostiene su cabeza en retracción, rota la cabeza a la derecha y a la izquierda tan lejos como sea posible. Si se siente más dolor de un lado, ese será el que se tratará primero. El dolor deberá centralizarse o bajar la intensidad. Si esto no pasa, el movimiento de rotación se debe de realizar del lado contrario. Una vez que no exista dolor o este se reduzca, debe realizar el movimiento de ambos lados. El ejercicio puede ser más efectivo usando ambas manos con un empujón amable y firme para llevar la cabeza más lejos en la rotación. El paciente tiene que mantener la posición máxima de rotación por algunos segundos y después regresar al punto inicial de posición. Técnica cervical de Mackenzie, ejercicio 7. Flexión de cuello sentado. El paciente en sedestación mirando hacia el frente y con postura relajada, el paciente deja de caer la cabeza hacia adelante y la deja descansar con la barbilla lo más cerca posible del pecho. Coloca las manos detrás de la nuca y entrelaza los dedos. Relaja los brazos con los codos dirigiéndose al suelo y con el peso de los brazos el paciente empuja su cabeza hacia abajo, llevando su barbilla hacia el pecho. El paciente se encuentra en decúbito prono con las manos colocadas como en el ejercicio 2 por debajo de los hombros. El paciente realiza respiraciones de 3 a 4 respiraciones y posteriormente estira los codos para empujar la mitad de su cuerpo superior hacia arriba, tanto como el dolor lo permita. Se relaja la pelvis, caderas y piernas. Al regresar a la posición neutra, el paciente se encuentra en bipedestación con los pies ligeramente separados a la altura de los hombros y coloca sus manos sobre la espalda baja con los dedos apuntando hacia atrás o hacia abajo. El ejercicio consiste en doblar el tronco tanto como sea posible, utilizando las manos de apoyo y rodillas para que en todo momento estos estén rectos. Cada vez que se realiza este ejercicio, el usuario deberá tratar de doblar un poco más su tronco, logrando el máximo grado de extensión posible.
paciente se encuentra en sedestación en una silla estable. Este debe colocarse con las rodillas y los pies separados y dejar que las manos reposen entre las piernas. El paciente deberá doblar el tronco hacia adelante y este tratará de tocar el suelo con las manos. Luego de lograrlo, el usuario deberá regresar inmediatamente a la posición inicial. El paciente se encuentra en bipedestación con los pies separados a la altura de los hombros en la cadera y los brazos a un costado del cuerpo. El ejercicio inicia cuando el usuario debe inclinarse hacia adelante y pasar los dedos por las piernas hasta donde pueda llegar. Al finalizar, el paciente se deberá regresar a la posición inicial de manera lenta pero continua.